Hola a todos, soy el pastor Rubio de la iglesia Real Life en español y esta tarde estamos felices de que esté con nosotros una vez más en esta nueva serie que hemos comenzado Radical, eh, que está basada prácticamente en lo que conocemos como el Sermón del Monte o el Sermón de la Montaña, o lo que algunos llaman las bienaventuranzas. Y ahí vamos a estar basados en estas próximas semanas y probablemente parte del año vamos a estar basados ahí con algunos intervalos. Pero gracias por escucharnos y estar con nosotros. La semana pasada se habló acerca de la introducción a esta serie, y una de las cosas interesantes que vamos a observar en esta serie, como se mencionó la semana pasada, es que estos mensajes o estas enseñanzas que Jesús está dando a la gente son mensajes que denominan como mensajes de categoría X. En otras palabras, que a veces pueden ser ofensivos. Ahora hay que tomar en cuenta de que cuando Jesús habla acerca de estos temas que se van a estar hablando en esta serie, la motivación de Jesús es diferente quizás a la motivación de algunos pastores. Pero la realidad es que en el corazón de Dios está lo mejor por su pueblo, para su pueblo. Así que en esta tarde vamos a comenzar con la primera bienaventuranza de esta tarde. Y está en el versículo 3 del capítulo 5 de Mateo. Uno podía preguntarse en esta relación que muchos de nosotros estamos en búsqueda de la felicidad. Todos queremos ser felices. Todos deseamos la felicidad, pero la diferencia es que a veces buscamos la felicidad obviamente en los lugares equivocados. Buscamos en los recursos equivocados. Buscamos en la fuente equivocada. Así que todos nosotros podemos y deseamos de alguna forma, todo ser humano desea ser feliz. No creo que haya una persona en este planeta que no quiera ser feliz, si se le hiciera esa pregunta. Es más, se le preguntó al Google, ¿verdad? Se le preguntó qué significa acerca de cómo podría ser una persona feliz. ¿Ok? Y la parte de la respuesta de Google es que debemos practicar gratitud diaria. Debemos practicar una vida de gratitud diariamente. Y que eso, obviamente, según el Google, ¿verdad? De expresar gratitud tiene a cambiar o a mejorar nuestro estado de ánimo. Ahora, eso también psicológicamente hablando es cierto. El ser agradecido te trae felicidad, te trae contentamiento. Y no está mal en eso el Google. Luego, también lo segundo que recomienda para encontrar la felicidad o para ser feliz es que debe de rodearse de gente positiva. El rodearse de gente positiva es muy importante y eso ciertamente hay actos de bondad con regularidad en estas. Son las cosas obviamente que el Google, esta página recomienda, de que usted y yo debemos de rodearnos de gente positiva, de pase más tiempo con la familia, con amigos. Y ahora, supongo que eso depende de qué familia y de qué amigos, ¿no? Pero es importante, muchas personas dicen, bueno, el gastar dinero en experiencias y no en cosas. Ahora, esto, recuerde, es lo que el Google recomienda. Pero ahora,
la realidad de esto, y es importante nosotros mismos, me refiero a cosas simples como quizás buscando la felicidad en cosas simples, quizás como el dormir en una cama recién arreglada, con la luz pegándote en el sol, el chocolate derritiéndose en tu boca. Los viernes normalmente es el día más feliz de la familia, o estar haciendo ejercicio, viendo el arco iris. Todas estas son cosas que la gente se pone feliz cuando ve estas cosas. Ahora, quiero decir que hay tantas opiniones y pensamientos ahí acerca de lo que usted y yo podemos hacer para ser felices, como el hacer ejercicio, como el duerma más, salga más de vacaciones, sonría mejor, medite. En fin, hay muchas opciones en las cuales nosotros podemos las personas buscamos la felicidad. Esto es la realidad. Sin embargo, las cosas que presenta el maestro radical. Cuando hablamos, la palabra radical es que es determinante la forma como lo hacía Jesús. Y Jesús es el maestro que ahora está enseñando a nosotros en esta serie. Y es importante que estas declaraciones que Jesús está dando en estas bienaventuranzas no son declaraciones para hacer. No son mandamientos para que usted y yo los hagamos. Escúcheme bien. Más bien, son un tipo de estas personas activas, porque las personas nos gusta hacer las cosas. Lo que sí implican estas bienaventuranzas es que los seguidores en Cristo deben ser y reflejar estas características de la vida. Deben reflejar, deben ser. No es algo que tú tienes que aprender para hacer, sino que ya da por hecho que aquellos que están ya en Cristo o en la vida en Cristo deben de reflejar estas características en sus vidas diarias. Y esto es lo que implica realmente estas bienaventuranzas. Tal como dijimos, Jesús vio la multitud, y cuando la vio la multitud y los discípulos, dice que subió hacia la pradera, subió hacia la montaña, y él comenzó obviamente a enseñar. Y estas fueron sus declaraciones, obviamente, que no necesariamente estaban dirigidas hacia a toda la gente, sino más bien estaban dirigidas probablemente a un círculo más pequeño, como sus discípulos que habían decidido seguirlo y aprender de él. Pero en un momentito más vamos a hablar acerca de otro grupo que siempre estuvo allí y que siempre estuvo a lo largo de las enseñanzas de Jesús. Ahora, hay algo interesante que enseñar aquí. Es que no era para que las personas aprendieran y aplicaran estas verdades, sino más bien era que estaban destinados en gran medida a una audiencia muy específica. Los discípulos, los seguidores de Jesús. Entonces, déjame hacerte esta pregunta. ¿Eres un discípulo de Jesús? Si eres un discípulo de Jesús, eres un seguidor de Jesús. Te has apartado de lo demás de este mundo para seguir a Jesús. Esos son los seguidores de Jesús. Así que le pregunto, ¿es usted un seguidor realmente de Jesús que está aprendiendo que te has apartado de todo el mundo para dedicarte a seguir y amar y servir a Jesucristo? ¿Eres un discípulo? Si es así, tu actitud debe de verse reflejada en estas bienaventuranzas. Tu actitud, si eres un creyente, si eres un seguidor, si eres de Cristo, tu actitud, tu forma de vida debe de reflejarse en estas bienaventuranzas. Y si no es así, mi oración es que si no caminas en comunión con el Señor, ¿ok?,
Mi oración es que puedas venir a conocer a Cristo como Señor y Salvador de tu vida y le entregues a Él tu vida. Así que vamos a ver el texto que de hoy. Versículos 1 y 2 decía de que cuando Jesús vio a la multitud, subió al monte, después se sentó, vinieron a sus discípulos, abrió su boca y comenzó a enseñarles diciendo. El versículo 3, que es el que nos ocupa el día de hoy, dice, bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados los pobres de espíritu. La palabra que se usa en griego aquí para bienaventurado es la palabra kairos, que significa feliz. La palabra bienaventuranza obviamente proviene de la palabra latina que significa felicidad o una bienaventuranza, una felicidad perfecta. Es lo que realmente implica el significado en la palabra latina. Entonces la Biblia en sí lo traduce que cuán felices son los pobres en espíritu. Así se traduce en algunas versiones. Ahora, obviamente, cuando hablamos de felicidad, no hablamos de eso que mencionamos hace un ratito, de ese sol en la cara, de esas de vacaciones, de cosas externas. Más bien hablamos de una felicidad, de un gozo, de una vida de felicidad que va más allá de las circunstancias. Es una felicidad, es una vida de felicidad que va más allá, va más arriba de cualquier circunstancia difícil que usted y yo enfrentemos. Es más, es una felicidad reservada para aquellos que reciben el favor misericordioso de Dios. Y este es el tipo de felicidad, la bendición inmerecida de Dios. La felicidad y la bendición de este pasaje provienen de tener una relación con Jesucristo. Ahí está basada la felicidad de la cual Jesús les está hablando. Y comienza con esta que dice, bienaventurados los pobres de espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Solo Dios puede darnos y nunca puede verse afectado por las cosas de este mundo. Esa felicidad que solamente Dios puede darte y que no puede ser afectada por las circunstancias de este mundo. Y Jesús lo ofrece. Y Jesús está ofreciendo esta felicidad completa, perfecta, a todos aquellos que están se llaman sus discípulos. Y si usted es uno de esos, su vida debe reflejar esta felicidad. Entonces, si quieres esta felicidad, esta bienaventuranza de Jesús, Jesús la ofrece. Entonces debemos de ser y hacer lo que Jesús nos dice que hagamos. Por eso dice, bienaventurados los pobres de espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Ahora, cuando hablamos de pobres en el espíritu, hay una cosa interesante aquí. Una de las cosas más grandes que hoy se encuentran en la sociedad en la que nosotros vivimos es lo que la Biblia habla y nos impide llegar a Dios y buscar a Dios, es el orgullo. El orgullo. En otras palabras, el orgullo es como es la autosuficiencia espiritual, la confianza que todo lo puedo presentarme ante Dios y voy a ser acepto delante de Dios basado en lo que yo hago, basado en mi comportamiento, basado en mis obras, basado en mi forma de ser. Entonces, pero de cualquier forma que tú lo mires, eso es orgullo. Eso es un orgullo, es una autosuficiencia. Y a las personas que Jesús está hablando aquí, son personas que no se sienten autosuficientes espiritualmente para agradar a Dios. Ahora, hay cosas interesantes. En el día en que Jesús estaba enseñando, como dije, había un grupo de personas ahí que se llamaban los fariseos. Este grupo de personas eran sumamente orgullosos, petulantes.
que se creían incluso superiores a los demás. Y se creían en todos los niveles, eran las personas quizás que se sentían más mejor que todos. Este era el tipo de personas que estaba alrededor de las enseñanzas de Jesús cuando Él está hablando de ellos. Estos hombres se creían autosuficientes espiritualmente basados en sus acciones. Ahora, por eso Jesús dice, bienaventurados los pobres. Entonces este grupo de fariseos, y Jesús lo puso, trató de explicarlo en Lucas capítulo 18, trató de explicarlo de esta manera, la actitud de los fariseos con la actitud del publicano que habla la Biblia. Dice por ahí en el libro de Lucas, dice que el fariseo se puso de pie, Jesús hablando de una parábola ahí, dice fariseo se puso de pie y su ofrenda y dio gracias a Dios porque no era como los demás hombres, como los ladrones o los injustos o los adúlteros e incluso recaudador de impuestos que estaba a su lado. Pero dice, el versículo dice y continuó diciendo que ayunaba, ofrendaba y hacía todo esto. Este era lo que reflejaba la actitud que tenía este fariseo. Ahora, note bien, esta actitud es contraria a lo que la Biblia dice los pobres de espíritu. El publicano, por ejemplo, decía allá solo, apartado, no se animaba ni a levantar su mirada y con su mano golpeaba su pecho y él decía, Dios, sea Dios, ten misericordia de mí, pecador. Ahora esto es lo que Jesús está definitivamente, hay una gran diferencia entre estas dos actitudes. Estas dos actitudes, en la actitud de aquellos que son orgullosos y piensan que pueden hacerlo por sí mismos y aquellos que reconocen que no son nada ante Dios. A esos es a los que se refiere Jesús. Aquellos que pueden identificarse y reconocer de que ellos no tienen ni nada en sí que pueda agradar a Dios o que pueda permitir que se acerquen a Dios, que están quebrados espiritualmente hablando, que están en bancarrota espiritualmente hablando. Por eso la pregunta es para ustedes, ¿quiénes son los pobres? ¿Se considera usted una persona pobre en espíritu? Ahora, hay varias cosas importantes aquí. Hay un par de definiciones bíblicas diferentes. La primera sería, con referencia al pobre, sería un trabajador pobre, que tenía poco pero que pudo salir adelante. Esa es una de las definiciones de la Biblia en cuanto a pobre aquí. Hay otra definición de pobre aquí, es completamente una persona que es completamente un indigente y que es ridículamente hacer un mendigo sin esperanza. Esto es lo que se llama aquí como pobre. Ahora, fíjese bien, en eso se refiere a alguien que no tiene absolutamente ningún recurso, alguien que está completamente en bancarrota y no puede hacer absolutamente nada, sino solamente pedir por la misericordia de Dios nuestro Señor. A eso es lo que Jesús se refería con pobres de espíritu. Aquellos que reconocen de que no hay nada en ellos que pueda comprar la salvación o obtener la salvación por su propia cuenta, que espiritualmente no tienen nada y que solamente depende de Dios. Entonces, la bienaventuranza, Jesús está hablando de que no se está hablando aquí de aspectos materiales. No se está hablando de aspectos materiales, pobres materialmente. Se está hablando de pobres de espíritu. La bienaventuranza se trata de espiritual, bienaventurados los pobres de espíritu. Se está hablando del aspecto espiritual. Ahora,
Siempre hemos dicho que hay personas que nunca llegarán a un conocimiento del Salvador de reconocer de quién es Jesús, obviamente por su orgullo. Cuentan, por ejemplo, cuenta de que necesitan ser, al menos que se den cuenta de que ellos necesitan ser salvos, de que ellos tienen una necesidad de salvación. Al menos que eso suceda, esa persona puede alcanzar la salvación en Cristo. Este es el mayor defecto hoy en día, de que muchos de nosotros pensamos de que podemos hacerlo por nuestra propia cuenta, que podemos hacerlo por las buenas obras, que podemos hacerlo, acercarnos a Dios y agradar a Dios y encontrar el favor de Dios y su misericordia por lo que hacemos. Más bien se basa en lo que Dios es. Ahora, bienaventurados los que reconocen su posición ante Dios, todopoderoso y santo. Aquellos que reconocen cuál es su posición. Recuerda, el publicano decía: Señor, yo soy un pecador y espiritualmente estoy quebrado. No hay nada bueno, no hay nada que te pueda agradar a ti. Reconoce su posición ante el Dios santo y poderoso y reconoce su condición. Entonces, bienaventurados los que son pobres y reconocen que la deuda del pecado es demasiado grande para poderla pagar, así como el recaudador de impuestos decía. Se da cuenta de que no nos golpeamos el pecho, y Dios dice: ten piedad de mí, espíritu, porque no puedo hacer nada al respecto. Y darse cuenta de que no tiene a dónde más acudir si solamente a la cruz de Cristo. A eso se refiere cuando hablamos del versículo de hoy: bienaventurados los pobres de espíritu. Es más, hoy en día, por lo que la gente no confía en Jesús es porque simplemente creen que pueden hacerlo por sí mismos. Los fariseos eran gente orgullosa y muy religiosa, ciertamente, pero solo les preocupaba ser religiosos y nunca reconocieron su necesidad de ser salvos. Se sentían salvos por sus buenas obras, por sus propias acciones, por su estatus social. Se creían que ellos podían alcanzar la salvación por sus propias acciones, siendo personas sumamente orgullosas. Entonces, en Isaías hay un pasaje extraordinario. Y Dios hablando de sí mismo, dice estas palabras. Me encanta este pasaje, lo voy a leer. Dice así: porque así ha dicho el alto y sublime, el que habita la eternidad, cuyo nombre es santo. Dios hablando de sí mismo: yo habito en las alturas y en la santidad. Pero, dice bien eso, pero estoy con el de espíritu contrito y humillado, para vivificar el espíritu de los humildes y para vivificar el corazón de los oprimidos. No es de extrañar de que Jesús comenzara con esta declaración, con esta bienaventuranza, porque Dios, el que habita en el reino de los cielos, el que es perfecto, y dice, y me encanta esta parte que dice: yo habito en las alturas, pero también estoy junto a aquellos de pobre de espíritu, de espíritus contritos, de espíritus que se humillan, de personas que se humillan delante del Señor, reconociendo su santidad, reconociendo su grandeza, reconociendo su gloria, y se dan cuenta de que en sí mismo no hay nada bueno que pueda agradar a Dios, mucho menos que sea el aval para la eternidad, sino que se sienten realmente miserables, sin nada, y que solamente pueden ir a la fuente verdadera y que la tiene toda.
Ahora, fíjese bien, aquellos que están perdidos, sin esperanza y destinados al infierno, abandonan su autosuficiencia y claman a Dios y heredarán el reino de los cielos. Aquí es lo interesante. Lo interesante es que si quieres ser un discípulo de Jesús, todos tenemos esa historia de pobreza o riqueza, aquellos que hemos venido a Cristo. Si usted es un discípulo, probablemente así tenga. Usted tiene esa historia de pobreza espiritual y riqueza de la que Dios le ha dado, porque Él es el que la da. Todos éramos pobres de espíritu y incapaces de hacer toda nuestra condición espiritual, y en el momento de nuestra vida tuvimos que clamar a Dios y pasamos de la pobreza a la riqueza. Yo sé que todos queremos ser felices. Todos queremos tener esa felicidad de la que habla esta bienaventuranza. Bienaventurado quiere decir en realidad 3 veces feliz. Bienaventurado. Ahora, hay algo interesante aquí. El problema es que hoy hay demasiados fariseos que todavía viven hoy y que todavía parecen religiosos por fuera y no son espirituales por dentro. Ese es el gran lugar. Este es el momento, el lugar apropiado. Si usted es unas personas orgullosas, es muy difícil que usted pueda reconocer que usted necesita de Dios. Es muy difícil que usted necesita de Dios. Reconocerlo. Y al menos que usted reconozca que está quebrado o en bancarrota espiritualmente, es muy difícil que usted pueda pedirle perdón a Dios. Al menos que usted entienda de que Dios es un Dios santo, Dios es un Dios poderoso, es sublime, habita en las alturas, y a ese Dios realmente es el que quiere darte riqueza por tu pobreza. Si puedes entender esto de que estás en bancarrota espiritualmente. Por eso fue que Cristo vino a morir a la cruz. Por eso es esencialmente importante. De lo contrario, Jesús no hubiera tenido que venir a la cruz. Si usted y yo pudiésemos ir al cielo por nuestras propias fuerzas, por nuestras propias obras, por nuestra propia capacidad, entonces ¿para qué Cristo iba a venir? No tiene sentido. Por eso es que Cristo vino, porque Dios sabe que usted, todo ser humano, está en bancarrota espiritual. Y Jesús dijo, bienaventurados los pobres de espíritu. No los pobres materialmente, los pobres de espíritu, aquellos que reconocen que no hay, que están en bancarrota, que no hay nada bueno, que su condición es pecaminosa y rebelde, pero que Dios te ofrece felicidad cuando tienes una actitud de humillación y de pobreza espiritual. Dios me lo bendiga y seguimos la próxima semana con la próxima bienaventuranza. Espero que le ayude esto. Amén.